Hola, buenas Doctor, noches. buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctor. Perfecto. El tema que vamos a ver el día de hoy es hepatitis viral aguda. Como ustedes recordarán, en la anterior clase hemos visto pruebas de función hepática y hemos recordado un poco qué pruebas, qué estudios podríamos pedirle a un paciente que está cursando con una patología hepática. Y una de las patologías que está en su programa es la hepatitis viral aguda. Entonces vamos a ver todo lo referente a las hepatitis virales agudas. ¿Y cuál es el concepto de las hepatitis virales? Obviamente es la inflamación del hígado producido por 6 tipos de virus llamados hepatotropos. ¿Por qué los denominamos hepatotropos? Porque tienen afinidad o tropismo para dañar el hígado. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere este término, debido a que su manifestación principal es el daño hepático, como les decía, ¿sí? Estos son denominados con letras, son los virus A, B, C, D, E y G. ¿Estamos de acuerdo? Y la transmisión de las hepatitis A y E es por vía fecal oral, como ustedes se acuerdan, ¿no? Y la transmisión de las hepatitis B, C, D y G y también GB es parenteral y afecta a grupos de riesgo. ¿Qué personas principalmente estarán o formarán parte del grupo de riesgo? Seguramente las personas que reciben, que las personas que están multipuncionadas, las personas que hacen sesiones de hemodiálisis, las personas que comparten agujas, en el caso de los drogadictos, ¿no? Y el cuadro clínico de las hepatitis virales es similar, es muy similar una hepatitis de otra, presentando en forma característica o clásica, como ustedes saben, ictericia, ¿sí? Náuseas y vómitos, además de anorexia, el paciente no tiene apetito, y además adinamia y astenias. El paciente se siente bastante cansado y fatigado, ¿no? Eso es lo típico que se ve en las hepatitis. Y hablando un poquito de algunas características de las hepatitis, las hepatitis virales son una enfermedad infecciosa del hígado que se caracteriza por ¿qué? ¿Qué tipo de lesión vamos a encontrar a nivel hepático? Vamos a encontrar necrosis hepatocelular y bastante inflamación. Esa es la característica de lo que va a suceder en las hepatitis virales. Y el cuadro clínico que va a presentar el paciente, como habíamos comentado anteriormente, va a ser bastante típico, ¿no? Y las lesiones histológicas producidas por los distintos virus son prácticamente idénticos, ¿no? Existe diferencia de acuerdo al mecanismo de transmisión, como ustedes saben, ¿no? Como habíamos hablado también anteriormente, a la hepatitis A y S se adquiere por vía oral y las demás hepatitis que hemos comentado por vía parenteral, ¿no? También existen diferencias respecto, además del mecanismo de transmisión, al periodo de incubación. No es el mismo periodo, el mismo tiempo de incubación una de otra. Y la evolución y sobre todo los marcadores serológicos que vamos a solicitar para el diagnóstico de cada tipo de hepatitis no son los mismos, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿En qué se basa el diagnóstico en las hepatitis? En la clínica, como habíamos comentado, es bastante típica, los síntomas que presenta el paciente y las pruebas de función hepática que van a mostrar un típico patrón de necrosis hepatocelular. Y al hablar de necrosis hepatocelular, que hemos comentado en la anterior clase, muchachos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ustedes quieren pedir una prueba de necrosis hepatocelular? ¿Qué prueba van a solicitar principalmente? ¿Quién se acuerda? Las transaminasas, ¿se acuerdan? Hemos dicho de que las transaminasas, actualmente llamadas aminotransferasas, son enzimas marcadores de necrosis hepatocelular. Entonces, ¿qué vamos a pedir en esta patología? Principalmente las transaminas, no solamente transaminas, sino vamos a pedir un perfil hepático, una prueba de función hepática para ver cómo están todos los parámetros, para tener una idea de lo que le está ocurriendo a nuestro paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El agente causal, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a identificar cada tipo de virus? Como habíamos comentado, por la determinación de los marcadores serológicos virales. Es decir, vamos a pedir serología para el tipo de hepatitis que estemos pensando, ¿no? Y como ustedes saben, no existe tratamiento específico para las hepatitis, ¿sí? Solo sintomático, pero sí podemos indicar al paciente medidas generales y específicas para la prevención. Y toda esta parte del tratamiento lo vamos a comentar posteriormente. Y hay que considerar en algunos tipos de pacientes el trasplante hepático. Imagínense, hay algunos pacientes que pueden desarrollar un tipo
grave de hepatitis que se llama hepatitis fulminante, que puede llevar rápidamente al paciente a un deterioro de la función hepática y ingresar el paciente en una insuficiencia hepática grave. Entonces el paciente eventualmente puede requerir un trasplante hepático, ¿no? Se lo considera en los casos de falla hepática grave, como indica acá. Y este factor, este hecho también hay que recordarlo siempre. Hay hepatitis que pueden evolucionar a la cronicidad, se pueden volver crónicas en el transcurso del tiempo. ¿Y cuándo se dice que un paciente tiene una hepatitis crónica? Cuando tiene datos de hepatitis por un tiempo mayor a 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Pueden progresar a la cronicidad. ¿Qué tipos de virus? El virus B, el virus C y el virus D. Estas hepatitis pueden progresar a la cronicidad, ¿no? Como habíamos comentado, el tipo A y E, ¿cómo se transmite? Por agua y alimentos contaminados en mal estado. El tipo B y C es por vía parenteral, ¿no? Por transfusiones de sangre. El tipo B y C por compartir jeringuillas. Y el tipo B también por relaciones sexuales. Hablando un poquito de la introducción, es una infección sistémica en la cual la necrosis hepatocelular que hemos ido comentando y la inflamación llevan a una constelación característica de cambios clínicos, ¿sí? El paciente va a tener la clínica característica, lo que habíamos comentado, ictericia, náuseas y vómitos, además va a tener coluria, va a tener anorexia, lo que habíamos comentado, ¿no? Va a tener alteración bioquímica característica, como vamos a comentar más adelante, va a tener una prueba inmunoserológica típica, positiva para el tipo de hepatitis que nosotros estábamos sospechando, y va a tener también cambios morfológicos a nivel hepático, ¿sí? De menos de 6 meses de evolución. Entonces, cuando es de menos de 6 meses de evolución, habitualmente se piensa que es un cuadro todavía agudo, ¿sí? Pero cuando ya es de más de 6 meses de evolución, quiere decir que el paciente ha evolucionado a la etapa crónica, ¿no? Y los virus que la producen son fundamentalmente hepatotropos, como comentamos, en donde la hepatitis es la manifestación clínica principal. ¿Cuáles son los virus? Hepatotropos, como habíamos indicado, A, B, C, D, E, el G, el TT. ¿Sí? ¿Por qué se llamará TT? Porque se lo adquiere a través de transfusiones. El virus Sen, el virus Sanban, el virus Yonban en Japón. Estos últimos virus han sido incluidos en la génesis o en el origen de las hepatitis virales, y esto está en el libro de Schlesinger y Fortran, en el Tratado de Gastroenterología. Y tenemos también virus no hepatotropos que pueden provocar también episodios de hepatitis, y dentro de estos tenemos el citomegalovirus, el herpes virus, el virus de Epstein-Barr, ¿sí? ¿Quién de ustedes se acuerda qué enfermedad habitualmente ocasiona el virus de Epstein-Barr? La enfermedad del beso, doctor. Mononucleosis infecciosa, doctor. Muy bien, la mononucleosis infecciosa, muy bien. También el virus de la fiebre amarilla, el virus de la parotiditis, sarampión, rubiola, el SIDA y otros, ¿no? Y miren este estudio, en una revisión del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, de 4 años, desde el 2015 hasta el 2018 aproximadamente, se diagnosticaron 72 casos de hepatitis viral en ese lapso de tiempo, ¿sí? Viral aguda. De estos 72 casos, 38 correspondieron a hepatitis A. ¿Qué nos indica esta estadística? Que la hepatitis A es la más frecuente hepatitis diagnosticada a nivel mundial. Eso nunca deben olvidarlo, ¿sí? 31 pacientes fueron positivos a hepatitis B y 3 pacientes fueron positivos a hepatitis C. Esto nos muestra, como les decía, que la A sigue siendo la más común, hecho que se relaciona con un deficiente estado sanitario que lo tenemos en nuestro país. Ustedes saben que tenemos en el área rural, sobre todo, malas condiciones socioeconómicas, ¿sí? Hay deficiente estado sanitario, no existe adecuada manipulación de los alimentos, no existen buenas condiciones sanitarias en general, ¿no? Que lleva a una infección endémica en nuestros países, ¿no? Y en la hepatitis A hubo en este estudio un predominio de varones. Entonces, esto también coincide con las estadísticas internacionales. Habitualmente la hepatitis A es más frecuente y se presenta más en varones, ¿sí? Con 23 pacientes, lo que está de acuerdo con la estadística mundial, y la mayoría de los pacientes que se observaron fueron entre los 15 a 30 años. También seguimos hablando del estudio de los casos de B, de los casos de hepatitis B, 23 fueron varones, hecho también acorde a la estadística internacional y mundial, y de estos 10 pacientes tenían entre 20 y 30 años y 16 entre 31 y 60 años. Eso nos dice este estudio, ¿no? Y la hepatitis A es de distribución universal, se presenta en todo el mundo, es responsable del 20 al 25% de los casos de hepatitis a nivel global. Y la B afecta al 5% de la población mundial,
¿sí? Imagínense, al 5% de la población mundial. Y tiene un alto costo sanitario. ¿Por qué? Porque se calcula que hay 350 millones de personas afectadas con el virus de la B a nivel global. Obviamente esto indica de que es una alta estadística y una alta morbilidad por este tipo de virus y obviamente esto condiciona altos costos sanitarios, ¿no? Deja inmunidad permanente y esta es la 9ª causa de muerte en el mundo, hablando de la B, ¿no? La B es de mucha importancia en el embarazo también ante la infección aguda en el primer trimestre por la posibilidad de pasaje transplacentario, ¿sí? Entonces, esa posibilidad es aproximadamente en un porcentaje del 5 al 10%. Y la prevalencia de la infección crónica por la C, por el virus de la C, es del 3%. Es decir, se calculan aproximadamente 170 millones de personas afectadas por este virus, lo que también condiciona altos costos sanitarios, ¿no? Y la infección por el C se cronifica en alto porcentaje. Miren, en el 70 al 80% de los casos, la infección por el C tiene tendencia a cronificar, ¿no? La prevalencia de la infección por el virus D alcanza a 5% de portadores crónicos, afectando aproximadamente a 15 millones de individuos a nivel global. Y la hepatitis E se ha detectado solamente en algunos brotes aislados en varios países, sobre todo en países tropicales. Se habla de las zonas endémicas como el sur y centro de Asia, África, Medio Oriente y América Central, sobre todo en países como Brasil y Venezuela. Tiene alta mortalidad, sobre todo en embarazadas, ¿no? Y eso es un poquito de estadística para que ustedes se den cuenta de que debemos conocer los distintos tipos, las distintas variedades de hepatitis porque existe alta morbilidad, es decir, harta gente enferma por esta patología. Y hablamos un poquito de la patogenia. ¿Qué es lo que ocurre una vez que tenemos un virus de la hepatitis en nuestro organismo? Tras ser ingerido el virus y sobrevivir al ácido gástrico, este va a atravesar la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Va a llegar al hígado a través de la vena porta y va a ser captado ¿por dónde? Por los hepatocitos, ¿no? En su interior. En su interior, en el interior de los hepatocitos, las partículas del virus se van a replicar, se van a multiplicar, se ensamblan y se van a secretar hacia el canalículo biliar, desde el cual van a pasar al conducto biliar y luego regresan al intestino delgado y se expulsan a través de las heces, es decir, cumplen su ciclo biológico, ¿no? Como se darán cuenta. Y hablando un poquito de la fisiopatología, ¿cuáles son los hechos relevantes que ocurren en nuestro organismo como daño, ¿sí? Una vez que hemos adquirido al virus de la hepatitis desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué nos produce principalmente el virus de la hepatitis? Una colestasia intrahepática. ¿Y cuál es el concepto de colestasia? Hemos dicho, muchachos, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el concepto de colestasia? Alteración en el flujo de la bilis de causa intrahepática o extrahepática, hemos dicho. Entonces, eso es lo que va a tener el paciente y a consecuencia de esto, el paciente va a tener ictericia, ¿sí? Implica alteración de la función de los hepatocitos y obstrucción del canalículo biliar. Y como otra alteración que se ve desde el punto de vista fisiopatológico en las hepatitis, la captación, conjugación y excreción de la bilirrubina está afectada, por lo cual hay niveles elevados de las dos, habitualmente de las dos bilirrubinas, ¿no? Y la obstrucción del canalículo biliar disminuye el flujo de la bilirrubina conjugada dentro del conducto biliar común. Entonces, estos son los hechos relevantes que ocurren desde el punto de vista fisiopatológico en los distintos tipos de hepatitis. Hablamos un poquito de la historia de las hepatitis, ¿no? Esta enfermedad, las hepatitis viral, son conocidas desde mucho tiempo atrás. Los grandes avances en su conocimiento han ocurrido en los últimos 35 años aproximadamente. Y el hito que originó la cascada de descubrimientos para el mejor conocimiento de las hepatitis fue el hallazgo de este médico americano de apellido Bloomberg en 1965, ¿sí? Este médico viajaba por todo el mundo recolectando muestras de sangre para identificar nuevos virus, ¿sí? En distintos países. Y este médico encontró en un aborigen de Australia un antígeno, ¿sí? Una sustancia extraña, a la cual en primera instancia este médico la denominó antígeno Australia. Posteriormente se supo de que esa sustancia extraña que había encontrado se trataba del virus de la hepatitis tipo B. Entonces, este hecho originó que se sigan investigando las hepatitis y se mejoró el conocimiento de esta enfermedad.
y que posteriormente, como les decía, fue reconocido como el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, ¿no? A este hallazgo siguieron muchas investigaciones, estudios que permitieron caracterizar, precisar los aspectos morfológicos, inmunológicos del virus B, la epidemiología y también características de la infección que produce dicho virus y obviamente el desarrollo de una vacuna, ¿sí? ¿Quién de ustedes se acuerdan para qué tipos de hepatitis hay una vacuna? ¿Quién se acuerda? Para la tipos de hepatitis B, doctor. Muy bien, la hepatitis B tiene vacuna. ¿Cuál más? ¿La A tendrá vacuna? ¿Habrá vacuna para la hepatitis tipo A? Hay vacuna para la A, solamente de la A y de la B, nada más, ¿sí? Y hablando del virus de la hepatitis B, es un virus de la familia Hepatnavirus, tienen en común ser del tipo DNA, ¿sí? Y son hepatotropos, se transmiten por inoculación de madres a hijos y por vía sexual, es decir, su mecanismo de transmisión habitualmente es por vía parenteral, como vamos a ver más adelante, ¿sí? También por vía sexual y tienen tendencia a producir infección y enfermedad hepática crónica que puede evolucionar a cirrosis y también hepatocarcinoma. Entonces, miren, ¿de qué estamos hablando? Otro hecho relevante por el que ustedes siempre deben conocer adecuadamente las hepatitis es de que como hemos comentado, ¿se acuerdan que las hepatitis B, C y D se pueden cronificar? ¿Se acuerdan? Entonces, una vez que el paciente ha cronificado un tipo específico de hepatitis, en cualquier momento, de acuerdo a determinados factores, pueden evolucionar estos pacientes a cirrosis hepática a partir de este hecho, a partir de cronificar. Y una vez que han desarrollado cirrosis hepática a partir de la cronificación, en cualquier momento pueden desarrollar adenocarcinoma de hígado, cáncer de hígado. Entonces, por eso también debemos conocer adecuadamente las hepatitis. Y hablamos del virus de la hepatitis tipo A, ¿sí? ¿Quién descubrió el virus de la hepatitis tipo A? Stephen Feinstein y Robert Purcell en el 73 descubrieron partículas virales del virus de la hepatitis A en deposiciones de soldados americanos que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a estos médicos se debe el descubrimiento de la A. Hablamos del virus de la hepatitis B. ¿Quién hemos dicho que descubrió el virus de la hepatitis B? ¿Quién se acuerda? ¿Quién descubrió el virus de la B? ¿Quién descubrió el antígeno Australia? ¿Qué médico descubrió el antígeno Australia, hemos dicho? El doctor Baruch Brumberg, este médico americano, ¿sí? Descubridor del virus de la hepatitis B. Era un antropólogo médico de Nueva York, interesado en los factores genéticos que afectaban a la susceptibilidad de contraer una enfermedad. Como les decía, este médico iba viajando de un país a otro, ¿sí? Con su equipo de colaboradores recogiendo muestras de sangre. Bloomberg identificó a un cuerpo extraño, inicialmente lo denominó el antígeno Australia y resultó posteriormente ser el virus de la hepatitis tipo B. Hablamos del virus de la hepatitis tipo C. Michael Hunton, el investigador que descubrió el virus de la C, habla del futuro de la investigación en hepatitis y de la posibilidad de desarrollar vacunas para combatirla, ¿sí? Entonces, este médico fue el que descubrió el virus de la C. El virus de la D. El doctor Mario Risetto de Italia identificó el virus de la D en el 77. Este examinaba células hepáticas de pacientes con infección crónica por B, ¿sí? Cuando observó un nuevo antígeno, ¿sí? Pensó de que solamente se trataba inicialmente del B, pero luego de una observación minuciosa vio que tenía otras características. Entonces observó que era un nuevo antígeno, una sustancia extraña, que no era uno de los tres principales antígenos del virus B. Entonces, luego se determinó que se trataba de un nuevo virus y específicamente del D, ¿no? Hablamos del virus de la E. La hepatitis C fue caracterizada más o menos en 1980 a partir de muestras de un gran brote de hepatitis aguda de transmisión por aguas fecales que se produjo en Nueva Delhi, en la India, ¿sí? Esto ocurrió más o menos entre 1955 y 56. Su agente causal fue el virus de la hepatitis entérica no A, así se lo denominó inicialmente. Luego vieron de que era otro tipo de virus y se denominó virus de la hepatitis tipo E, ¿sí? Fue identificado en 1983 y denominado virus tipo E. ¿Qué quiere decir E? Por entérica y epidémica. Y hablamos un poquito de la epidemiología de los distintos tipos de virus. Hablamos del A. Este A predomina en la niñez, como hemos dicho, ¿no? Y en países en vías de desarrollo, donde se presenta en forma endemoepidémica.
¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre endemia y epidemia? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál será la diferencia entre epidemia y endemia? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Epidemia quiere decir número mayor de casos de una enfermedad determinada en relación al año anterior. Les pongo un ejemplo. El año pasado hubieron 10 casos de meningitis bacteriana en Bolivia, ¿sí? Y al año siguiente existen 500 casos. ¿Será una epidemia? Obviamente que sí. Entonces, eso es epidemia. Número mayor de casos de una enfermedad determinada en relación al año anterior. ¿Y qué será endemia? ¿Qué será endemia? Número habitual de casos de una patología determinada en relación a los años anteriores. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿será endémica en nuestro medio? ¿Seguirá habiendo número habitual de casos de esta enfermedad? Claro que sí. Entonces, deben saber ustedes qué es epidemia y qué es endemia, ¿no? Por la existencia de condiciones sanitarias pobres se presenta también la hepatitis A y la de adultos son más susceptibles cuando viajan de un país desarrollado a uno en desarrollo, ¿sí? La incidencia es mayor en los varones, como habíamos comentado. ¿Y cuál es una característica bastante propia de la A? Hemos dicho, ¿esta cronifica o no, muchachos? ¿Qué hemos dicho? ¿Esta tendrá tendencia a cronificar o no? No, esta no cronifica, esa es otra característica que tiene. La incidencia anual del virus de la hepatitis A se calcula en 1.4 millones de casos que genera enorme costo sanitario. Este virus pertenece a la familia Picornaviridae, que incluye a los enterovirus, rinovirus humanos, ¿no? Nunca evolucionó a la cronicidad. Aquí está lo que les decía, mortalidad de 2 por cada 1000 casos de hepatitis A ictérica, ¿sí? 60-70% de casos es asintomática cuando se presenta en los primeros años de vida. Adolescentes y adultos jóvenes están más afectados en el 90%, son formas ictéricas y con muchos síntomas. Menos del 1% de las hepatitis virales tipo A evolucionan a una hepatitis fulminante, ¿sí? Menos de estos, un 60% se recupera tras trasplante hepático, ¿no? Y el factor más importante para la severidad de esta A es la edad al momento de la infección, y la citopatología sería a consecuencia de una respuesta inmune del huésped, ¿no? Hablando un poquito del patrón epidemiológico del virus de la hepatitis A, el reservorio es el hombre y en muy raras ocasiones el chimpancé en cautiverio. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Quién me puede repetir el mecanismo de transmisión de la A? ¿Será por vía parenteral? ¿Será por vía sexual o pues será por vía oral? Vía parenteral, doctor. De la A. De la A estamos hablando. Vía oral hemos dicho, ¿te acuerdas? Vía oral es de la A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Están de acuerdo? Es vía oral, ¿sí? Entonces, mecanismo de transmisión de una persona a otra por vía fecal oral, contacto personal, también por agua y alimentos con materia fecal que están contaminados, y se han notificado casos por transfusión de sangre de un donante de sangre en el periodo de incubación. La transmisión sexual puede ocurrir en forma muy rara en este tipo de hepatitis entre personas cuyas prácticas sexuales incluyen el contacto bucal anal, ¿sí? Y la vía perinatal es poco probable. ¿Qué quiere decir la vía perinatal? Es decir, el contagio alrededor del parto, ¿no? Los virus pueden sobrevivir 12 semanas a 10 meses en el agua. Aquí está lo que les decía, el virus, no olvidar de que el virus de la A se transmite por vía fecal oral, ¿no? ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? La infectividad máxima ocurre durante la segunda mitad del periodo de incubación y continúa algunos días después de la ictericia o durante la actividad máxima de las aminotransferasas. ¿Cuál es el periodo de incubación de la A? 15 a 45 días. La susceptibilidad es general, ¿sí? Puede afectar a toda la población. La inmunidad posiblemente dure toda la vida. Afecta más a niños, como habíamos dicho, entre 5 a 14 años, pero puede ser a cualquier edad, ¿sí? Hablamos de las características del virus de la hepatitis B. Como habíamos comentado, representa uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial, tanto por su magnitud como por su trascendencia, porque condiciona altos costos sanitarios. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuánta cantidad de población afectada hemos dicho por el virus de la hepatitis tipo B a nivel global? ¿Se acuerdan?
300 a 350 millones de personas afectadas, se calcula, hemos dicho, ¿no? Entonces tiene bastante trascendencia, se relaciona con formas crónicas. Esta puede evolucionar a la cronicidad, cirrosis y además cáncer primario de hígado, como habíamos dicho, ¿no? Y la probabilidad de la progresión a la cronicidad en esta hepatitis B depende de estos factores, de la edad del paciente. A mayor edad, mayor probabilidad, del sexo también. El sexo femenino es el más afectado y del estado, obviamente, inmunológico del individuo afectado. Hablando del patrón epidemiológico de la B, el reservorio es el hombre, ¿sí? El mecanismo de transmisión, este sí es por vía sanguínea y otros fluidos corporales. Es decir, estamos hablando por vía parenteral, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí tenemos, la transmisión es parenteral, puede existir una hepatitis post-transfusional, es decir, aquel paciente que ha recibido una transfusión en los meses anteriores, ¿sí? Con una sangre que no era garantizada, ¿sí? No se hicieron los estudios pertinentes y eventualmente uno puede adquirir un tipo de hepatitis por haber recibido una transfusión que no estaba garantizada, ¿sí? Que no se habían hecho los estudios correspondientes al donante. Entonces, la transmisión puede ser parenteral, puede haber hepatitis post-transfusional por productos sanguíneos celulares. También se ven los adictos a drogas por vía parenteral, porque ¿cuál es la característica de los adictos a drogas, muchachos? Utilizan una sola jeringa o comparten jeringas entre varias personas. ¿Cuál es la característica? Comparten jeringa. Comparten, doctor. Obviamente comparten, ¿no? Entonces, adictos a drogas por vía parenteral. También en los pacientes que reciben hemodiálisis. Miren, acá tenemos un paciente que está recibiendo hemodiálisis para tratar insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, y también en los pacientes que reciben trasplante renal, ¿sí? Pues son el grupo de riesgo que pueden infectarse por el virus de la hepatitis tipo B. También por exposición nosocomial y ocupacional. ¿A qué se refiere? Al hecho de que todos los que trabajamos en salud, en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los auxiliares y también ustedes, ¿no? Que hacen prácticas hospitalarias, muchas veces están expuestos a accidentes, es decir, un pinchazo accidental con sangre contaminada por el virus de la hepatitis B puede condicionar un contagio, ¿no? Entonces habrá que tener bastante cuidado, ¿no? Hablamos de la transmisión no parenteral, puede existir en el virus de la B y puede haber una transmisión perinatal. ¿A qué se refiere? Por factores relacionados alrededor del parto, ¿no? Por ejemplo, puede haber una transmisión vertical en el útero o perinatal durante el parto por shunt de la sangre materna fetal, ¿sí? O por exposición directa a las secreciones vaginales. Entonces, para que no ocurra este contagio, ¿sí? Principalmente por la exposición directa a las secreciones vaginales al bebé que van a hacer, ¿sí? ¿Qué recomendarían ustedes hacerle a la mamá? Para que no esté expuesta a las secreciones vaginales y se pueda contagiar. Obviamente hay que hacerle cesárea, ¿no? Hay que hacerle cesárea, ¿sí? Y el periodo posterior al parto por la lactancia materna a través de lesiones sangrantes en las mamas. Entonces, como verán, son varios los mecanismos por los cuales uno puede adquirir el virus de la hepatitis tipo B. Y puede existir también una transmisión sexual, ¿sí? También transmisión intrafamiliar u horizontal. ¿A qué se debe esto? Se piensa que es posible por el contacto físico íntimo en los hogares, ¿no? Y sobre todo donde viven mucha cantidad de gente en una pequeña habitación a través de utensilios contaminados con sangre como peines, cuchillas de afeitar, toallas, etcétera, ¿no? El periodo de incubación es 30 a 180 días, ¿sí? La susceptibilidad es general y la inmunidad es probable que dure toda la vida, ¿sí? Esas son las características entonces del virus B. Hablamos del virus C, ¿sí? Tiene una distribución universal, se calcula que hay 100 millones de portadores crónicos. Entonces, esto también condiciona altos costos sanitarios, ¿no? La infección es clínicamente silente. ¿Qué quiere decir? Que no da demasiados síntomas en el paciente, ¿sí? En aproximadamente 90% de los casos. Y se plantea que el 50-60% o más de los pacientes con hepatitis viral C evolucionan a la cronicidad. Entonces, miren, 50-60% o más de los pacientes con virus C evolucionan a la cronicidad. Entonces, eso es un factor a tomar en cuenta, ¿no? De estos, el 50% evoluciona a la cirrosis hepática porque constituye un importante problema de salud a nivel mundial. La vía fundamental de transmisión de esta enfermedad es la vía parenteral también, similar a la anterior, siendo la causante del 80 al 85% de las hepatitis post-transfusionales, ¿no?
También se ha asociado al virus de la C con el carcinoma hepático y se ha encontrado este virus en saliva, orina, semen y líquido acítico también. ¿Cuál es el patrón epidemiológico? Reservorio es el hombre, el mecanismo de transmisión similar a la hepatitis viral tipo B, como les decía, y la mayoría de los casos se debe a la vía percutánea o parenteral por el uso de drogas endovenosas, es decir, compartir agujas, ¿no? También por transfusión sanguíneas, acupuntura. No se olviden que hay un tratamiento chino, ¿no? Sí, un tratamiento oriental que es la acupuntura, donde se introducen agujas al organismo de un paciente para tratar distintas patologías. Y si las agujas no están adecuadamente esterilizadas, una persona puede adquirir el virus de la hepatitis tipo C también, o realización de tatuajes. Entonces, como se puede ver aquí en la imagen, no podemos hacer un tatuaje en cualquier lado, ¿no? Muchos de ustedes deben tener tatuajes, espero que hayan ido a un lugar seguro, ¿no? Ustedes han visto de que en la feria, inclusive en la calle, están haciendo los tatuajes, también los piercings, hay que hacerlos en un lugar seguro. Si están contaminados, podemos adquirir este tipo de hepatitis, también por compartir drogas, como les decía, compartir agujas, ¿no? Por transfusiones y también por tener varias parejas sexuales y durante el acto sexual también, ¿no? Perforaciones corporales con agujas contaminadas. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? También curaciones dentales, imagínense, hay que ir a un lugar también, a un dentista que tenga siempre un equipo de esterilización que esté en su consultorio, ¿no? Que nos ofrezca seguridad en el tratamiento que vamos a recibir. Entonces, curaciones dentales con instrumental contaminado puede ser causa para que nos contagiemos de este tipo de hepatitis, por injuria accidental también, por agujas alcanza el 2 a 5%. Puede existir también transmisión perinatal sexual, no es común, pero está descrita. Puede ocurrir cuando los niveles circulantes del C son altos, sobre todo, especialmente en individuos que tienen defensas bajas, en los inmunodeprimidos. Puede haber una vía horizontal al compartir artículos personales similar al B, como habíamos comentado, como cepillos de dientes, rasuradoras, eventualmente corta uñas, ¿no? También han sido descritos casos de C post métodos invasivos, como por ejemplo post realización de una colonoscopía en un paciente que tenía sospecha de un cáncer de colon, por ejemplo, ¿sí? Si el colonoscopio no se esterilizó adecuadamente, posteriormente, después de un tiempo, el paciente puede contagiarse de un virus C. Entonces, habrá que tomar en cuenta todo esto, ¿no? A través del tubo de anestesia, también con secreciones contaminadas. Entonces, antiguamente, muchachos, el tubo que se utilizaba para realizar una intubación endotraqueal a un paciente que se iba a operar de muchas patologías, se los esterilizaba, ¿sí? Y se vio de que había mucho contagio de varias enfermedades, no solamente hepatitis. Entonces, actualmente se utiliza el tubo y se lo desecha, ¿no? Entonces, un tubo para cada paciente. Entonces, no se ha detectado por la leche materna y la edad promedio es 40, 50, 59 años de presentación de este C. Aún no se dispone de datos suficientes para verificar la tasa de transmisión. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus de la C? 15 a 160 días. La susceptibilidad es general. Hablamos un poquito de la D. Es endémico en los países, sobre todo del Mediterráneo y en otras regiones, donde la transmisión ocurre usualmente por la ruta no percutánea. Presumiblemente ocurre por contacto sexual, ¿sí? En áreas no epidémicas como Norteamérica y el oeste de Europa, la transmisión del D es a través de la ruta percutánea y es generalmente confinada a grupos de alto riesgo, como por ejemplo, como habíamos comentado, ¿no? En la anterior, drogadictos, multitransfundidos y también hemofílicos. La vía perinatal tiene escasa importancia epidemiológica, su prevalencia global es del 5%. Hay unas 15 millones de personas afectadas. Patrón epidemiológico, el reservorio es el hombre, mecanismo de transmisión similar al B, ¿sí? Periodo de incubación, 21 a 140 días. Entonces varía en cada uno, han visto el periodo de incubación y la susceptibilidad de adquirir este virus es general, ¿no? Hablamos un poquito de la E. Este virus de la hepatitis E solamente ha sido descrito en brotes epidémicos, ¿no? Tienden a ubicarse en los países con clima bastante tropical o caliente o subtropical y sobre todo en los meses donde llueve bastante. Los casos esporádicos se han identificado en países en desarrollo y sobre todo entre turistas que han visitado zonas endémicas. Y las formas de transmisión de la E son por vía fecal oral, ¿sí? Similar a la A, ¿no? Por agua contaminada y alimentos también contaminados. Esta se observa en niños, adultos, jóvenes, y la edad promedio es 15 a 40 años de edad. La tasa de mortalidad es generalmente baja. No hay evolución de esta a la forma crónica y no se han reportado casos de cirrosis.
El patrón epidemiológico similar al descrito en la infección por virus A. El periodo de incubación 15 a 60 días, ¿no? Hablamos un poquito del G. El virus de la G es un virus RNA de la familia Flavivirus, ¿no? Con una homología aminoacídica de 29% con el virus de la hepatitis C. El G se transmite por vía parenteral también, en forma similar a los virus de la B y C. Se diagnostica mediante la detección de RNA viral en suero del paciente, ¿no? A pesar de su nombre, no hay clara evidencia de que este virus cause enfermedad hepática severa, pero sí han sido descritos casos y hay estudios que avalan su presentación. Hablamos del virus TT. ¿Por qué se llama virus TT? Hemos dicho. ¿Quién se acuerda? Porque se lo transmite a través de transfusiones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este virus ha sido también detectado solamente en brotes aislados, ¿sí? Es muy rara su presentación, pero lo comentamos. Igual el virus SEN, algunas enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes se podrían transmitir a través de transfusiones de sangre. Entonces, este virus se piensa que se transmite a través de transfusiones de sangre, ¿no? Y tiene características similares de presentación, en su presentación al virus de la hepatitis B y C. Tiene muchas características de esos virus. Y vámonos a lo que nos interesa, la presentación clínica, ¿no? Los distintos tipos de hepatitis ocasionan un síndrome clínico similar, como hemos dicho, donde no es posible solamente por la clínica precisar el agente causal, ¿no? Ni por los resultados de las pruebas bioquímicas. ¿Qué podemos hacer para precisar el tipo de virus que tiene el paciente? Hay que solicitarle determinación de pruebas serológicas específicas, ¿no? Y la evolución de la hepatitis viral aguda se divide en 4 grupos. ¿Cuáles son? Periodo de incubación, el primero, donde el paciente o la paciente está asintomática, como se ve en la foto, y variable en cada virus, ¿no? Es una paciente tranquila, mire, impresiona que no tiene patología, entonces es asintomático, ¿no? El segundo periodo es el periodo prodrómico o fase preictérica, ¿sí? Antes de que aparezca la ictericia. ¿Por qué se caracteriza? Ya aparecen síntomas inespecíficos, como por ejemplo adinamia, astenia, el paciente está hiporéxico, no quiere recibir alimentos, está febril, menor a 39.5 habitualmente, presenta escalofríos, inapetencia, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y en este periodo prodrómico o fase preictérica puede presentarse la triada de Caroli en el 15 a 20% de los casos, que está formado por dolores articulares múltiples, urticaria y erupción cutánea. Y según los estudios se presenta en el 15 a 20% de los casos, pero según otros estudios el porcentaje se incrementa mucho más en algunos pacientes, como por ejemplo hasta el 35 al 50% de los casos. Además, en esta etapa el paciente puede tener mioalgias generalizadas, náusea, vómitos, puede tener diarrea o constipación, molestias en mi abdomen superior, sobre todo a nivel del hipocondrio derecho por congestión hepática y distensión de la cápsula de Gleason, ¿sí? Erupciones cutáneas o síntomas respiratorios, como habíamos comentado en la tirada de Caroli, ¿no? Puede tener congestión nasal o dinofagia, y esta fase coincide con la viremia, duración 10 a 15 días. Hablamos de la tercera fase, como indica su nombre, es el periodo ictérico o fase de estado, ¿no? Los síntomas generales que presentaba en el anterior periodo del paciente mejoran, pero aparece en esta etapa la coluria e ictericia, ¿sí? En el 20 a 60% de los casos, ¿sí? ¿Dónde está principalmente localizada la ictericia? En piel y mucosas, ¿no? Que se acompaña además de hipocolia o acolia, es decir, hipopigmentación de las heces fecales, ¿no? Transitoria y a veces prurito también, es decir, el paciente tiene bastante escozor. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del prurito en estos pacientes? Es el depósito de sales biliares a nivel del tejido
Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces ya en el periodo de estado los síntomas generales mejoran, pero aparece la coluria y ictericia, ¿no? En el 20 a 60% de los casos. ¿Dónde está localizada la ictericia? En piel y mucosas, que se acompañan de hipocolia o acolia transitoria, es decir, hipopigmentación de las heces fecales y a veces hay prurito. ¿Cuál es la fisiopatología del prurito en estos pacientes? El depósito de sales biliares a nivel del tejido celular subcutáneo, que irrita las terminaciones nerviosas y produce bastante prurito o escozor, ¿sí? Al examen vamos a encontrar en estos pacientes hepatomegalia discreta por congestión hepática y distensión de la cápsula de Gleason, ligeramente dolorosa, esplenomegalia puede haber, duración 3 a 6 semanas. Esa es la característica de esta fase. Y la cuarta fase es el periodo de convalecencia, se caracteriza por la recuperación clínica del paciente, ya va mejorando su estado general, hay normalización paulatina de las enzimas de lesión hepática, que seguramente vamos a valorar al hacer controles de laboratorio al paciente, y el curso de una hepatitis aguda dura 2 a 3 semanas, con una remisión a las 9 semanas en la A y 16 semanas en la B y C. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y la evolución a una hepatitis crónica, como hemos dicho, duración mayor a 6 semanas, ¿no? Generalmente es asintomática o con síntomas inespecíficos, que se manifiesta por elevación persistente de las transaminasas, se presenta en la hepatitis B, C y D. Y tenemos en las hepatitis virales también las siguientes formas clínicas, todas estas, miren, tenemos la hepatitis ictérica aguda o común. Esta se caracteriza porque va a tener toda la característica típica de las hepatitis. Inicia con náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, dolor abdominal, luego aparece ictericia en piel y mucosas y se acentúan los síntomas iniciales. Inicio abrupto y sugiere hepatitis A, el inicio progresivo, paulatino o insidioso indica B, y la enfermedad no supera las 4 a 6 semanas. Hablamos de la hepatitis anictérica, según algunos estudios es la más frecuente, y miren, el paciente no tiene ictericia, ¿sí? No tiene ictericia, por eso se llama anictérica. No hay ictericia y los demás síntomas son leves o no se presentan. Entonces, ¿cómo la identificamos? ¿Cómo la diagnosticamos esta? Se identifica por las alteraciones bioquímicas de las pruebas de función hepática que vamos a solicitar al paciente. Esa es su característica. Tenemos una otra hepatitis, otro tipo de forma clínica de hepatitis que se llama la colestásica. Según los estudios es la menos frecuente. La ictericia es intensa en esta. Hay prurito, ¿sí? La fiebre es mayor. Además hay acolia, anorexia, pérdida de peso. Su curso es más prolongado, 2 a 6 meses, y se presenta sobre todo en la A, en la hepatitis A. ¿No? Y hablamos un poquito de complicaciones. Las complicaciones que nos pueden dar los distintos tipos de hepatitis, tenemos la hepatitis colestásica prolongada, ¿sí? Entonces, esta se caracteriza por ictericia con coluria intensa, acolia, prurito, duración de los síntomas es mayor a 1 a 4 meses. El pronóstico habitualmente es bueno, más en adultos. Y en esta siempre se debe hacer el diagnóstico diferencial con colestasia extrahepática, es decir, de la vía biliar principal o conducto colédoco y además por fármacos. Tenemos la hepatitis grave o subfulminante. Se presenta dentro de 2 semanas de iniciada la ictericia, ¿sí? Hay manifestaciones del cuadro, de un cuadro grave. El paciente tiene ascitis, imagínense, ascitis. Tiene gran compromiso del estado general y todavía no existen criterios de encefalopatía hepática, ¿sí? Algunos progresan a la insuficiencia hepática grave y pueden llegar a fallecer, ¿sí? Si no son valorados y atendidos oportunamente. Y en la hepatitis grave o subfulminante, hacer el diagnóstico diferencial en niños con la enfermedad de Wilson, ¿sí? ¿Qué era la enfermedad de Wilson? Hemos dicho, ¿se acuerdan? En pruebas de función hepática. ¿Quién se acuerda? Es una acumulación de cobre, doctor. Está bien, una enfermedad metabólica del hígado por excesiva acumulación de cobre a ese nivel. Y nos da el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿se acuerdan? A nivel de la córnea, que es un rodete amarillo verdoso a nivel de la membrana de Descemet, como habíamos dicho, ¿sí? Y tenemos la hepatitis fulminante. Esta es una forma grave de hepatitis. Les cuento que cuando yo hice mi año de provincia, en Puna, antes era requisito para todos los médicos que terminaban el internado hacer un año de provincia. Y lo bueno era de que nos pagaba el Servicio Departamental de Salud, un sueldo básico a todos los médicos. Entonces a mí me tocó Puna, y estando en Puna yo tuve un amigo muy apreciado, muy querido,
Él se llamaba el doctor Luis Alberto Ángelo. Él era de Uyuni, pero vivía en La Paz, vivía en el Alto con su familia. Entonces un día me encuentro, salí con permiso de Puna, me fui a La Paz a hacer unos trámites y me encuentro con sus papás. Y le digo, ¿cómo está, señor? Gusto de saludarle. ¿Cómo está Luis Alberto? No sabía, me dice, no, pero no sabía de qué. Le digo, había fallecido mi compañero, el que les estoy comentando, tuvo de un momento a otro una hepatitis A que se hizo fulminante, hizo insuficiencia hepática grave, trataron de llevarle a otro país para hacerle un trasplante hepático y cuando estaba subiendo al avión falleció. Entonces, hay que tener cuidado en el manejo de las hepatitis porque puede haber casos fulminantes, ¿sí? Y los fulminantes, según los estudios, se presentan en el 1% de todos los pacientes que desarrollan hepatitis. Entonces, constituye la complicación más temida y grave, se debe a una necrosis masiva o submasiva del parénquima hepático, incidencia de 2 por cada 1000 pacientes. Existe reducción del tamaño hepático y los síntomas que deben alertar eventualmente a este tipo fulminante de hepatitis son anorexia, náuseas, vómitos, fiebre persistente, alteración del estado de conciencia, lo que nos habla de que el paciente, a consecuencia de la severa afectación hepática, está haciendo una encefalopatía hepática, seguramente por hiperamonemia. ¿Qué lo vamos a ver en el tema correspondiente a encefalopatía? El paciente tiene matidez hepática, tiene hipoglucemia y lo que ya nos debe llamar la atención es de que el paciente, ustedes saben, en el laboratorio de los pacientes con hepatitis, como normalmente es un virus, ¿sí? El paciente tiene un leucograma normal o tiene leucopenia, es decir, disminución de los glóbulos blancos. En las hepatitis fulminantes hay leucocitosis, ¿sí? Mortalidad del 50 al 90%, ¿no? En orden de frecuencia, los virus que producen esta hepatitis fulminante son el B, el D, el A, el E y el C. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Seguramente realizar un interrogatorio y examen físico adecuado, ¿no? Para recabar todos los antecedentes del paciente que hemos ido comentando. Además que le vamos a pedir una prueba bioquímica de función hepática, ¿no? Como habíamos comentado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué esperarían encontrar ustedes de alteración en la prueba de función hepática? ¿Quién me puede decir? ¿Qué esperarían de encontrar en la prueba de función hepática como alteración? Elevación de las aminotransferasas. Eso está claro, ¿sí? Entonces van a encontrar elevación de las transaminasas o aminotransferases, la TGO y la TGP principalmente, ¿no? Más de 10 veces el valor normal están incrementados, ¿sí? Elevación variable de la bilirrubina, ¿sí? Puede ser a expensas de la bilirrubina indirecta, como es un problema hepático, pero pueden estar elevadas las dos bilirrubinas, la directa y la indirecta. La directa también puede estar elevada por un problema colestásico. Hemos dicho que esta enfermedad produce colestasis, ¿se acuerdan? Entonces, las dos pueden estar elevadas. También la fosfatasa alcalina por colestasis intrahepática, la gamma-glutamil transpeptidasa está incrementada y la colinesterasa, que es una enzima, está disminuida, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar el hemograma en estos pacientes? Con diferencial, el diferencial de glóbulos blancos, vamos a encontrar neutropenia con linfocitosis. Esa es una característica propia de esta enfermedad y habitualmente, como les decía, el paciente tiene leucopenia porque es un cuadro viral, ¿sí? Además de eosinofilia, ¿sí? Y cuando encontramos leucocitosis, ¿qué van a pensar? Hemos dicho. Cuando encuentran leucocitosis, ¿qué van a pensar? Hemos dicho. Hepatitis fulminante, doctor. Muy bien, que el paciente está haciendo necrosis hepática masiva, una hepatitis fulminante, la forma grave de hepatitis. Entonces, hay que tener cuidado, eso nos puede orientar. Examen general de orina muestra bilirrubinuria, aumento del urobilinógeno en la orina. ¿Cómo estará la BSG, la velocidad de sedimentación globular? Está elevada levemente al inicio de la enfermedad, más en las formas graves. ¿Cómo estará la glucemia, el azúcar en la sangre? Disminución en los casos graves, ¿no? Como hemos comentado. Y también en los casos graves, el coagulograma puede estar bastante alterado, ¿sí? En realidad, el coagulograma va a estar alterado en dependencia de la agudeza de la enfermedad. Y lo que nos va a llamar la atención es la prolongación del tiempo de Kick, es decir, el tiempo de protrombina, ¿no? También podemos pedirle al paciente proteinograma para valorar, hemos dicho, ¿se acuerdan? De que una prueba para valorar dentro de la clasificación el grado de afectación hepática es la prueba de
síntesis hepática, ¿se acuerdan? Y para eso debemos pedirle albúmina, ¿no? Y junto con el tiempo de protrombina son indicadores de actividad hepática. ¿Le pedirían ustedes una ecografía a este paciente para valorar cómo está el hígado? Sí, sí, doctor. Sí, hay que pedirle, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Alteraciones de la textura hepática, aumento de la ecogenicidad de las paredes de los vasos portales, eso es otro dato que nos debe llamar la atención, disminución de la ecogenicidad del hígado, vamos a encontrar un patrón brillante, hepatomegalia con o sin esplenomegalia, alteraciones en la vesícula biliar en el 98% de los casos. ¿Y qué alteración esperamos encontrar en la vesícula biliar? Esto, ¿sí? Se encuentra bastante engrosamiento de la pared vesicular, una pared de 4 o 9 milímetros, miren, que nos da el signo del doble halo ecográfico, ¿se dan cuenta? Entonces, esto actualmente se piensa que es compatible también con una hepatitis, encontrar un engrosamiento bastante marcado de la pared vesicular asociado en este caso a vaso biliar. ¿Ven? En este caso no hay cálculos, hay vaso biliar porque veo en esta vesícula dos patrones. Veo un patrón heterogéneo, veo un patrón anecogénico, que es líquido, que corresponde a bilis, y un patrón hipoecogénico, que corresponde a bilis espesa, que es vaso biliar. ¿Están de acuerdo? Entonces se debe pedir una ecografía, ¿sí? Aquí están los vasos portales, que están hiperecogénicos, como habíamos dicho. Y seguramente le vamos a pedir al paciente para determinar qué tipo de virus le ha afectado a nuestro paciente, vamos a pedirle serología para el tipo de hepatitis que estamos pensando, ¿no es cierto? Serología para la A, si estamos pensando que si es niño sobre todo, si no ha recibido transfusiones, si no hay forma de que comparta agujas, entonces, la A, ¿no? Entonces, podemos pedirle, por ejemplo, podemos especificar todo esto, pero habitualmente nosotros pedimos serología para hepatitis tipo A, pero miren, podemos especificar, por ejemplo, solicitar anticuerpos contra el virus de la hepatitis tipo A, inmunoglobulina M. ¿Para qué nos sirve específicamente este? Establece el diagnóstico de hepatitis aguda, da positividad al inicio del cuadro clínico y regresa a valores normales en 8 semanas. Podemos pedirle este otro, anticuerpos tipo inmunoglobulina G, que se abrevia antivirus de la hepatitis A, inmunoglobulina G. ¿Qué nos indica este anticuerpo? Indica contacto previo con el virus y confiere inmunidad. Así, entonces podemos especificar todo esto, pero como les decía, nosotros habitualmente solamente colocamos serología para el tipo de la hepatitis que estamos pensando. Igual con el virus de la hepatitis B, podemos pedir un antígeno de superficie, ¿sí? Para el virus de la hepatitis tipo B, se produce en el citoplasma del hepatocito, presente en el periodo de incubación, la fase aguda y el estadio crónico, ¿no? Su presencia determina infección activa en el paciente. Entonces, podemos especificar todas estas características, pero habitualmente solamente pedimos serología. Igual para los distintos tipos de hepatitis, A, B, C, ¿no? Y nunca olvidarnos en las hepatitis de tener alternativas de diagnóstico diferencial. Con hepatitis por otros virus, como hemos dicho, hay hepatotropos, no hepatotropos, entonces hay que tratar de especificar qué tipo de hepatitis está cursando o está teniendo el paciente, también con una hepatitis bacteriana por leptospira, rickettsia, por brucelosis, tifoidea o parasitaria, malaria también, hepatitis tóxica también, alcohólica, autoinmune, hepatopatía metabólica, medicamentosa, y también pensar en una colestasia extrahepática, también en una sepsis. No se olviden que la sepsis nos da ictericia por hemólisis, entonces habrá que hacer el diagnóstico diferencial de una necrosis isquémica, linfoma infiltrante y metástasis eventualmente hepática. ¿Cuál es el pronóstico? Suele ser bueno, ¿no? En la mayoría de los casos, el periodo de convalecencia en la forma aguda y no complicada oscila entre 1 a 3 semanas, pero en el 10% es un poco más largo. Hablaba un poquito de la cronicidad. La cronicidad es nulo en la hepatitis A y E, 5% en la B y superior al 70% en la C. Eso no olvidarlo. ¿Cuáles son los criterios que predisponen a la cronicidad? Como hemos comentado, hepatitis anictérica, es decir, aquella hepatitis que no da ictericia más que la ictérica, inmunosupresión por enfermedades debilitantes, insuficiencia renal, uso de glucocorticoides, es decir, corticosteroides como la dexametasona, betametasona, hidrocortisona, ¿no es cierto? ¿Sí? La edad, a mayor edad, mayor probabilidad, 80% de recién nacidos infectados por el B pueden desarrollar cronicidad, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? 20% de los con más edad lo hacen y menos del 5% de los adultos. Y el tratamiento, como hemos indicado, no hay un tratamiento específico, solo medidas de sostén, ¿no? Las medidas terapéuticas son sintomáticas y rara vez incluyen hospitalización, ¿sí?
Entonces, lo cual se realiza seguramente en evolución desfavorable, que lo vamos a valorar por la clínica y los estudios que vamos a solicitar al paciente, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta, no debe aplicarse aislamiento del paciente, ya que la máxima viremia y el periodo de mayor contagio se produce en la fase prodrómica, ¿sí? Y en las fases iniciales de la ictericia, antes del diagnóstico, ¿no? Entonces, no se recomienda demasiado ya el aislamiento del paciente. Es que es recomendable indicar reposo, indicado durante el periodo de máxima astenia, como hemos indicado, el paciente está asténico, adinámico, hay que indicarles reposo, no hay razón para restringir la actividad, la actividad normal, ¿no? Pero actividad ya física intensa, no. Hay que hacerle un plan nutricional. Respecto a la dieta del paciente, hay que darle una dieta blanda, blanca, hipograsa, ¿sí? Libre de grasa, porque como el hígado está enfermo, está en colestasia intrahepática, entonces no puede metabolizar bien varios elementos, ¿no? Entonces, hacerle un plan nutricional, fraccionar la ingesta, su dieta debe ser, como hemos dicho, blanda, blanca, fraccionada, que quiere decir comer varias veces al día, pero en pequeña cantidad. Hay que suprimir las grasas y aumentar los hidratos de carbono, hay que darle más calorías, 3.000 calorías o más, proteínas, y no sé si alguno de ustedes ha enfermado de hepatitis. ¿Alguno de ustedes ha enfermado de hepatitis? Sí, doctor, yo. ¿Qué te daban? ¿Te daban bastantes dulces? Mi tratamiento ha sido las misquibolas, doctor. Las misquibolas, ¿no es cierto? Aquí está. Te daban más de 3.000 calorías en las misquibolas. Aquí está. ¿Sí? Entonces, las misquibolas se les da. Entonces, por eso se les da tanta caloría para ayudar al hígado a reconstituirse más rápidamente, ¿no? O más. Proteínas para disminuir náuseas y vómitos, se aconseja abstinencia de bebidas alcohólicas, obviamente, ¿no? Hay pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Señor, tiene hepatitis, doctor, ¿puede tomar tragos? ¿Cómo? Ya es la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo va a preguntar por lo menos eso? Entonces, abstinencia de bebidas alcohólicas, está de más decirlo, pero bueno, por lo menos 6 meses después de la curación clínica, bastante líquido, ¿no? Y los medicamentos que se usan en las hepatitis deben ser limitados. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que la mayor parte de los medicamentos se metabolizan a nivel hepático y si el hígado está enfermo no lo va a poder hacer adecuadamente, ¿no? Las hepatitis agudas no tienen tratamiento farmacológico, usar con precaución algún fármaco, ya que su acción puede modificarse porque el hígado está enfermo, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, metoclopramida si hay mucha náusea y vómito y domperidona. Se puede utilizar colestiramina si hay mucho prurito en esta dosis. Y las indicaciones de hospitalización: vómitos persistentes, deshidratación, signos de descompensación hepática, hepatitis fulminante, obviamente hay que manejarla en terapia, ¿no? Se considera estos como candidatos para trasplante hepático, a los que están con hepatitis fulminante, ¿no? Lo que le iban a hacer a mi amigo, pero ya no pudo llegar. Hepatitis colestásica de resolución no espontánea, recaídas, hepatitis prolongada, hepatitis con patología concomitante. ¿Cuáles son las condiciones de alta hospitalaria? Por clínica, ¿sí? El paciente debe tener reducción significativa o desaparición de la ictericia y visceromegalias, es decir, ya no debe haber hepatoesplenomegalia, ausencia de hemorragias. Si todavía el paciente tiene hemorragias, quiere decir de que eventualmente está alterado el tiempo de protrombina a consecuencia de la afectación hepática, ¿no? Y en el laboratorio, ¿qué vamos a ver en el laboratorio como condición de alta? Transaminasas en rango franco de descenso, ¿no? Actividad de protrombina se va corrigiendo, se va normalizando, mayor a 60%, y el factor 5 mayor a 50%. Bilirrubina menor de 5 miligramos por decilitro. Y hay que hacerle al paciente un seguimiento post-alta a las 48 horas y 15 días de control clínico, ¿sí? 7 y 30 días control clínico y laboratorial. Y la profilaxis. En la hepatitis A y E, acciones relacionadas a mejoras sociales, ¿no? Que incluyen disposición de abastecimiento de agua limpia, manejo adecuado de excretas, mejorar las condiciones de vida, educación sanitaria. Hay que hacer campañas de concientización de buenos hábitos higiénicos, lavado de manos para manipular alimentos, ¿no? Y también está indicado la aplicación de inmunoprofilaxis, tanto pasiva con el uso de gamma globulinas como activa usando vacunas, ¿no? El primero contiene anticuerpos protectores contra cada agente vírico y el efecto preventivo es de buena duración y persiste mientras quede tasas adecuadas de anticuerpos en la sangre.
En la hepatitis B, C y D, tomar medidas de seguridad en la manipulación de sangre, ¿no? Eso es muy importante para evitar accidentes, ¿no? Y fluidos por el personal de salud, control de transfusiones de sangre y hemoderivados, desinfección de equipos, uso seguro de inyectables, promoción de prácticas sexuales seguras, ¿no? ¿Y para qué virus, para qué tipos de hepatitis existen vacunas, hemos dicho? Aquí están, para la A y para la B, ¿no? Para la hepatitis A, E se encuentra en desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, ese es el temita que tenemos de hepatitis. ¿Quién dijo que tuvo hepatitis? Yo, doctor, ¿A tus cuántos años te dio? a mis 22, doctor. Ya hace no mucho, entonces, hace no mucho, ¿no? Sí, ¿Y doctor. te pusiste ictérico? Me he internado siempre, doctor. Te has internado. ¿Ha sido hepatitis tipo A? Sí, doctor. ¿Y por qué te internaste? ¿Estabas muy sintomático? Porque eso, Eh, habitualmente solamente cuando el paciente está muy sintomático se interna. Obviamente depende del criterio médico, ¿no? Del médico que te estaba atendiendo, pero en la actualidad solamente el paciente que está muy sintomático y que tiene factores de riesgo como enfermedades previas, esas cosas, recién se lo interna al paciente. ¿Te pusiste muy sintomático? sí, doctor, prácticamente me querían abrir. No sabían todavía qué tenía y cuando me han sacado la ecografía y recién, y los laboratorios. ¿Y Veían en tu ecografía tenías el signo del doble halo? vesícula, no, solamente patomegalia nomás. Hepatomegalia. En la vesícula no había el signo del doble halo. Te cuento que en un buen porcentaje de los pacientes con hepatitis hay esa imagen que les he mostrado, el signo del doble halo. Y el paciente además tiene, como el paciente está anoréxico, o sea, una de las características de esta enfermedad es de que hay anorexia, el paciente no quiere comer, entonces la vesícula está en éstasis, es decir, no se contrae adecuadamente, no está liberando colecistoquinina el paciente. Y ese hecho condiciona el dato que hay además vaso biliar a nivel de la vesícula biliar. Entonces, has debido ver varias características de lo que te ha pasado y de lo que hemos hablado en el tema, seguramente, ¿no es cierto? Sí, doctor, también me dio prurito, también tenía, Prurito, también le prurito. levantó alergia, Allá, solamente con pasar el estetoscopio así por mi pecho ya se volvía rojo, solamente por pasar. allá. Sí, hay personas que se ponen muy sensibles a consecuencia de esta enfermedad. ¿Y tenías mucha astenia y adinamia, es decir, te sentías muy fatigado? Sí, doctor, bien cansado, aparte no quería ni comer siempre, apenas mi ¿Eh? mitad de plato comía. Has debido atacar fuertemente a las misquibolas. Sí, doctor, me he vuelto adicto. Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Bueno, muchas gracias por su atención, muchachos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Nos vemos el día martes con ustedes. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hello. Hasta luego, doctor. Hasta luego.